Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos, amigos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más poder estar con ustedes en esta noche compartiendo este es su programa, una palabra viva y eficaz, la de Baruch Hashem, aquí desde la ciudad de Scarborough en Toronto, Ontario, Canadá. Y hoy vamos a seguir entonces meditando la palabra del Señor como lo hacemos regularmente, como según lo dice la palabra del Señor allí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche, entonces también, como el Señor lo dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo cual, en esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, vamos entonces a estar entrando en este tiempo de meditación de la palabra. Estamos viendo un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua. Estamos siguiendo los pasos del Mesías, los pasos de nuestro Señor Jesucristo, desde su mismo momento de su nacimiento hasta el día en que fue recibido arriba en la presencia del Abacadosh, en la presencia del Padre. Por lo tanto, hoy vamos a seguir meditando en esa palabra, vamos a seguir viendo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Recuerda que el Señor lo dijo claramente poco antes de ser entregado allí a sus discípulos. Les dijo: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo no solamente, lo volvemos a reiterar como en algunas ocasiones lo hemos dicho, no solamente fue lavarle los pies a sus discípulos. Mucha gente cree que ese fue el ejemplo que el Señor Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach, nos dejó. No, el ejemplo que Él nos dejó es el ejemplo de su vida, de su caminar por entre nosotros en los días de su carne, cómo anduvo haciendo bienes y predicando el mensaje del evangelio del reino de Dios. Por lo tanto, en esta noche vamos a seguir hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Vamos a tocar el punto número 36 de esta enseñanza, que lleva como título Torah, Refuá, Emuná, Hataim y Selijá. Torah, Refuá, Emuná, Hataim y Selijá. Palabra de Dios, sanidad, fe, pecados perdonados. Vamos a tocar estos temas así. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él nos dé la sabiduría, el entendimiento, ilumine nuestro corazón, nuestra mente, abra nuestros ojos del entendimiento, nuestros ojos espirituales, para poder entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Dice el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, desde el versículo 17 hasta el versículo 26, de la siguiente manera. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados.
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, Yahshua, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, hemos leído en todo este pasaje que posiblemente muchos de nosotros ya lo hemos leído en repetidas ocasiones. Quizás aquellas personas que están acostumbradas a leer la palabra del Señor, la Torá, el Tanakh, el Brit Hadashah, han tenido la oportunidad de leer este pasaje de la Escritura cuando el Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, sanó a este paralítico. Y quizás hemos escuchado muchas enseñanzas acerca de este episodio. Es interesante ver cómo nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, ha venido predicando el mensaje del Evangelio. Estaba comenzando relativamente su ministerio, y ya lo hemos visto como el Señor primeramente le enseña a la multitud, como enseña también desde la barca de Simón Cefas, como luego sana a un leproso. Ahora lo encontramos, dice que aconteció un día. ¿Qué día? No me dice qué día fue en que el Señor estaba, si cuánto tiempo habría pasado desde el mismo momento en que el Señor había sanado a aquel leproso hasta este acontecimiento. Aquí dice que un día. ¿Qué día? Un día común y corriente, un día cualquiera. Dice que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea a Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Es interesante, mira lo que nos está diciendo, que aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Qué estaba enseñando el Señor? ¿Qué era lo que el Señor enseñaba? Lo que el Señor Jesús, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, enseñaba era la Torah. Él enseñaba la palabra de Dios. Él estaba enseñando acerca de aquellas instrucciones. Recuerda que la palabra Torah significa instrucciones. Nuestra Reina Valera, que es la que hemos leído hoy, no la traduce a ley. Aquí no nos dice que estaba enseñando la Torá, pero así era. Él estaba enseñando la Torá, porque cada vez que abría su boca, la abría para enseñar la palabra de Dios nuestro Elohim. Entonces él estaba enseñando la Torá. Él, por donde quiera que iba, él iba en las sinagogas, él iba por los montes, por los valles, por cualquier lado que él iba allí, y la multitud se acercaba para escucharlo hablar, y él lo que hacía era enseñar la Torá. Y es interesante que él estaba en esta ocasión no en una sinagoga, no estaba en un lugar de adoración o de estudio de la palabra, escogido por los hombres como normalmente lo hacemos nosotros. Nosotros normalmente escogemos un lugar, el cual llamamos templo, el cual llamamos sinagoga, donde nos reunimos y enseñamos la palabra. Él aquí estaba en una casa, en un lugar común y corriente. Él buscaba cualquier lugar para enseñar la
Torá. ¿Lo hacía en las sinagogas? Sí. ¿Lo hacía en los valles? Sí. ¿En los montes? Sí. También lo hacía en las casas. Aquí estaba en una casa y es interesante que allí donde estaba el Señor habían llegado ciertos hombres llamados fariseos y doctores de la ley. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Los fariseos eran un grupo religioso de la época de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Melech Rebe, Adonai Yeshua HaMashiach, que estaban allí, enseñaban también la Torá. ¿Cómo la enseñaba? De acuerdo a sus propias costumbres, como ellos la habían recibido y como de pronto la interpretaban los ancianos y seguían ciertas tradiciones. Ellos creían en la resurrección de los muertos, pero eran unos religiosos más. Por lo tanto, eran personas que eran conocedores de la Torá, de la palabra de Dios. Ellos conocían muy bien la palabra, ellos sabían lo que la palabra decía, pero ellos iban a escuchar las enseñanzas de Rebbe Melech Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban allá, quizás no tanto para aprender del Señor, porque eran religiosos, muchos conocedores de la Torá, como muchos, y lo que iban era buscando a ver en qué podían hallar una falta en Hamashiach para de esa manera poder acusarlo. Y aquí están allí los fariseos y doctores de la ley. Los doctores de la ley, conocedores de la Torá. Recuérdate que la palabra ley es la palabra en hebreo Torá, que significa instrucciones. Entonces tendríamos que decir fariseos y doctores de las instrucciones de Elohim. O sea que eran personas muy conocedoras de la palabra. Hoy por hoy también en muchas iglesias, en muchas congregaciones, tenemos hoy por hoy, hay personas a las que se les llaman doctores han hecho un doctorado en teología y ahora son doctores de la palabra. Nosotros no necesitamos ser doctores, nosotros no necesitamos que se nos llamen doctores o que se nos llamen, que tengamos títulos. Nosotros simplemente necesitamos ser personas dispuestas a escuchar la voz de Dios, a aprender de la palabra de Dios y a proclamar el mensaje de la palabra. Recuerda que la palabra del Señor nos dice claramente que ninguna escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quieres entender la palabra de Dios? Pídele al Señor a través de su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, Él te ilumina la palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, nuestro Elohim, agradable y perfecta para nuestra vida. Aquí nos dice que estos estaban. El Señor Jesús, el primer punto es, Él enseñaba Torá. Él enseñaba la palabra. Él no predicaba un mensaje inventado. Él no dijo algo que no lo dijera la Torá. ¿Quién había dictado la Torá? Elohim mismo, Dios mismo. Nuestro Señor Jesucristo había inspirado a través del Espíritu Santo a los santos hombres de Dios para que escribieran la Torá. De tal manera que Él era un conocedor de la Torá porque Él fue quien inspiró la Torá. Ahora bien, Él nunca, ni sus discípulos, ni sus apóstoles, ni quienes luego fueron parte de la iglesia primitiva, nunca, absolutamente nunca enseñaron algo que no estuviera escrito en la Torá, que no estuviera escrito en el Tanakh. Nada, absolutamente nada. Toda la enseñanza de los discípulos y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, estaban centrados estrictamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en Hamashiach se cumplió toda la escritura. De tal manera que aquí el Señor estaba enseñando, estaba enseñando la Torá, pero no solamente estaba enseñando la Torá. Esto es interesante. Él hablaba la palabra de Dios. El poder de Dios fluía a través de él. Él estaba lleno de la gloria de Dios, del Ruach HaKodesh. Él era Dios hecho carne. Estaba aquí llevando ese mensaje y a través de él no solamente fluía la Torá, sino que también fluía sanidad. La palabra del Señor dice que Dios, nuestro Elohim,
es Yahweh Rafa, Jehová nuestro sanador. Yahweh, el gran yo soy, el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo por siempre. Yahshua es el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo por siempre, porque Yahshua es Yahweh. De tal manera que de él fluía sanidad. De él salía sanidad porque él estaba lleno de salud, porque la salud, la sanidad proviene de Dios nuestro Elohim. Él es el que da sanidad a los pueblos. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Por lo tanto, él enseñaba la Torá y de él fluía refuá, fluía sanidad para las naciones. Ahora bien, mira lo que sigue, vamos a seguir viendo esto que vamos mirando. Entonces estamos siguiendo los pasos de Hamashiach, los pasos de Yahshua, y aquí sigue diciendo el versículo 18: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, versículo 19, a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio de Jesús, de Yahshua. Mira esto es precioso. Estos hombres vienen a la casa, al lugar donde Rebbe Melech Yahshua Hamashiach, el Señor Jesucristo, estaba enseñando la Torá. Ellos sabían que Señor, que Mesías, que el Mesías, ellos sabían que Jesús era el Mesías. Ellos, si no lo hubieran sabido, si no lo hubieran entendido, nunca hubieran traído a este hombre a la presencia de él. Ellos sabían, Jesús, Yahshua, es el Mesías. Él es quien trae sanidad para las naciones y nosotros queremos llevarle a él para que él les sane. Y llegan a la casa. Imagínate, esta casa estaba llena de gente. La gente estaba dentro y alrededor de la casa escuchando el mensaje de la Torá. Sabían que en él había refuá, que él era el sanador del mundo. Ellos estaban allí escuchando el mensaje de la palabra del Señor y no había forma en absoluto de entrar en la casa. Estaba abarrotada, no había forma. Estos hombres, al ver que no hay forma de entrar, ellos se suben a la casa y abren un agujero en el tejado, allí en aquella azotea, en aquel techo hecho con barro y con pajas y todo. Ellos abrieron un agujero sin importarles lo que el dueño de la casa pudiera pensar. A ellos no les interesaba lo que el dueño de la casa pensara. Lo que ellos querían era que su amigo, el cual estaba postrado en un lecho, fuera sano por el poder de Dios. Y lo bajan, lo descienden en el lecho. Yo no sé cómo hicieron, amarraron sogas y allí lo empiezan a descenderlo, empiezan a bajarlo a él allí y cuando le bajan, lo ponen en medio, delante de Jesús, delante de Yahshua, de Rebbe Melech Yahshua Hamashiach. Él estaba allí sentado, él estaba rodeado de la gente lo estaba escuchando. Había un espacio seguramente entre el Mesías y sus oyentes, había un espacio libre y allí en el medio lo bajan y lo ponen, y al estar delante de él están allí los doctores
doctores de la ley, los intérpretes de la ley, los fariseos, los escribas, todos aquellos grandes conocedores que hayan buscado seguramente el primer puesto de la casa, el lugar más prominente, tenían que haberlos dejado seguramente. El dueño les permitió que se sentaran allí porque eran gente sobresaliente. Y allí bajan aquel enfermo. Y al bajar aquel enfermo, el Señor ve la fe de ellos, no la fe solamente del paralítico. Yo no sé qué tanta fe tenía el paralítico, seguramente tenía mucha emuná. Bajaron ellos cuando el Señor, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, ve la fe de ellos, de aquellos 4 hombres o los que fueran, amén, gloria a Dios, de los hombres, no dice cuántos eran. Al ver la fe de aquellos hombres y la fe del paralítico, al ser bajado, el Señor, al ver su emuná, su fe, la fe de ellos, le dice al paralítico, le dijo al hombre, le dijo: tus pecados te son perdonados. Es interesante. Ellos sabían que delante de ellos estaba el Mesías prometido, el Mesías que venía a traerles libertad, el Mesías que venía a traerles paz, el Mesías que venía a traerles sanidad, el Mesías que venía a traerles salvación, el Mesías prometido desde los tiempos de Moisés hasta el tiempo del profeta Malaquías había llegado, estaba presente, y ellos llevan aquel paralítico. El paralítico les pidió: llévenme, yo quiero ir delante de Hamashiach. Pienso que lo hizo, no, aquí no lo dice, esto es algo que yo lo pienso, pero allí estos hombres lo bajan, y al ver el Señor la emuná de ellos, le dice al hombre: tus pecados te son perdonados. Hataim Selijá, tus pecados te son perdonados. Interesante esto, mi querido hermano. Interesante esto, mi querida hermana, mi querido amigo y amiga que me escucha. Esto es interesante porque fueron palabras dichas por un hombre, pero que era un hombre en el cual habitaba toda la divinidad de Elohim. Estaba allí el mismo Dios hecho carne en medio de ellos. Y allí, cuando el Señor le dice esto a estos hombres: tus pecados te son perdonados, cuando les dice Hataim Selijá, entonces sigue diciendo la palabra del Señor: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién? ¿Quién podía Hataim Selijá sino solamente Elohim, solamente Hashem, solamente Dios, solamente el Creador? Él era el único. Y estos escribas y estos fariseos, tan conocedores de la palabra de Dios, tan conocedores de la Torá, tan conocedores del Tanakh, tan conocedores de toda la Escritura, allí empiezan a cavilar dentro de sus corazones. Quizás estaban pensándolo allí, quizás lo estaban murmurando el uno al otro: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién? ¿Acaso para ellos era una blasfemia? Ellos sabían que la única persona que podía perdonar pecados, y eso lo tenemos que saber todos, la única, escúchame bien esto, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, la única persona que tiene poder para perdonar pecados se llama Elohim, se llama Dios. Dios es el único que tiene poder para perdonar pecados. Absolutamente nadie más. Aunque tú vayas a un confesionario, le hables a un hombre, le cuentes todos tus pecados, y este hombre te mande a hacer algunos cuantos rezos o algunas cuantas cosas para perdonar tus pecados, él no puede. Solamente Dios puede perdonar pecados.
Pedro no perdonó pecados, Pablo no perdonó pecados, Juan no perdonó pecados, ninguno de los apóstoles perdonó pecados, ninguno de los discípulos perdonó pecados, porque el único que tenía poder para perdonar pecados es Dios, nuestro Elohim. Y eso lo sabía muy bien los intérpretes, los escribas, los doctores de la ley, los fariseos, lo sabían muy bien. Y por eso ellos dicen, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede Hataín Selijá sino solamente Elohim? Ahora, mira esto. Aquí sigue diciendo, Jesús entonces, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Yo quiero preguntarte a ti, ¿qué sería más fácil para ti si de pronto en algún momento te trajesen algún paralítico, a una persona enferma como este? ¿Qué sería más fácil para ti? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? ¿Cuál sería más fácil? Yo estoy convencido que lo más fácil es decirle a una persona tus pecados te son perdonados. Cualquiera puede decir eso, tú lo puedes decir. Yo lo puedo decir, cualquier persona, hasta el hombre más inconverso y más pagano y más malvado, le puede decir a otros tus pecados te son perdonados. Ahora bien, el Señor le dice, ¿qué es más fácil? Es fácil decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Sí, también es fácil, pero lo que no es fácil es que esa persona pueda tomar, siendo un paralítico, pueda tomar su lecho, levantarse y andar. Y aquí el Señor es cuando hace ese desafío, está mostrándole a los escribas y te está mostrando a ti, me está mostrando a mí quién es Él cuando le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre, Adonai, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que él estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Mira esto, mi amado hermano. Escucha esto, mi amado amigo y amiga que me escucha. Aquí el Señor les estaba mostrando a aquellos religiosos de la época. Y se le está mostrando a los religiosos de la época de hoy quién es Él. Él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese momento ese hombre, mira esto, ese hombre que estaba tullido, ese hombre que no podía mover sus pies, ese hombre que quizás no podía mover su cuerpo, estaba totalmente paralizado. Yo no sé qué enfermedad tenía, yo no sé si tenía una parálisis infantil, no sé qué tipo de parálisis tenía este hombre, pero este hombre en ese momento, todo su cuerpo empezó a funcionar correctamente, sus brazos se movieron, sus pies se movieron, su cuerpo se levantó. Este hombre, como si nunca hubiera tenido nada, tomó aquel lecho, aquella camilla donde lo habían llevado, quizás aquella estera, la tomó, la enrolló, la puso debajo del brazo, se levantó y salió. ¿Por qué razón? Porque delante de él estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías prometido para Israel y para todas las naciones. Porque el Mesías fue prometido no solamente para el pueblo de Israel, no solamente para el pueblo escogido del pueblo del libro, sino fue prometido para todas las naciones, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi pregunta en esta noche,
Mi pregunta en este momento, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, es cómo está nuestra vida delante del Señor. Hemos creído, le hemos recibido, le hemos aceptado el sacrificio vivo del Mesías en la cruz del Calvario. Le hemos pedido que entre en nuestro corazón y cambie nuestra vida. O somos quizás hasta este momento un grupo de personas religiosas que hemos guardado una apariencia para que la gente crea que somos lo que no somos, que somos sepulcros blanqueados, que por fuera nos presentamos bellos, pero por dentro estamos llenos de huesos de muerto y de pudredumbre. ¿Cómo está nuestra vida? Quizás alguna persona que me está viendo aquí en este momento no le ha entregado su vida, su corazón al Señor, y su vida es un verdadero desastre, una vida desastrosa, una vida de pecado, una vida que no le está llevando a ningún lado. Quiero decirte en este momento que el Señor te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, si tú aún no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que hoy es el día aceptable, que este es el día de salvación. Quizás para mañana tú no vas a tener oportunidad. Quizás mañana sea demasiado tarde. Quizás no haya un mañana para ti. Y este es el momento en que tú puedes tomar una decisión y decirle: Señor, yo quiero entregarte mi vida. Quiero que cambies mi corazón y quiero que hagas de mí una nueva criatura. Si tú no lo has hecho, si tú no tienes al Señor en tu corazón, yo te invito en esta noche, en este momento, a que le recibas en tu corazón y que le pidas que entre como tu único y suficiente Salvador. Yo te voy a proponer esta oración que quiero que repitas después de mí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Simplemente dile en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Pero en este momento te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, lava mis pecados, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua HaMashiach, Padre, te doy gracias. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Ahora solamente 3 recomendaciones quiero dejarte antes de terminar este programa. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, tus necesidades, y ten la certeza que el Señor estará allí a tu lado para contestarte tu petición. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la Santa Biblia en el Nuevo Testamento y en el Evangelio de Juan, si te es posible. Y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje, el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y será hasta una próxima ocasión cuando volvamos una vez más con tu programa, Una Palabra Eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia
y ponga en ti paz. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Bendiciones para todos.